Dune es una historia intergaláctica de proporciones épicas que abarca 34.000 años y miles de planetas. Pero en este video echaremos un vistazo a las 10 fuerzas militares más poderosas del universo Dune y las clasificaremos desde la más débil hasta la más fuerte de todas. Así que, sin más preámbulos, vayamos al número 10. El ejército de coalición Landsraad era una colección de fuerzas que representaban a las grandes casas en los primeros días del Imperio Corrino. Si bien no sabemos mucho sobre las capacidades de combate de la coalición Landsraad, su mayor amenaza era el poderoso ejército Sardaukar, que veremos más adelante en este video. En la época anterior a la yihad butleriana, era bien aceptado que si las grandes casas unían sus fuerzas, su fuerza militar podría rivalizar con la de los Sardaukar, convirtiendo al Landsraad en una fuerza verdaderamente formidable. Sin embargo, con el ascenso de la casa Atreides al trono imperial, muchas de las grandes casas perdieron su poder, poniendo fin a los días de gloria de la coalición Landsraad. En el noveno puesto entre los ejércitos más poderosos de Dune, se encuentra el ejército Harkonnen, liderado por el barón Vladimir Harkonnen. La casa Harkonnen es una de las casas mayores y se originó en el planeta industrial Gadi Prime. Este ejército es conocido por su brutalidad y su absoluto desprecio por la ética. Incluso dentro de sus propias legiones, los soldados Harkonnen recurrieron a la astucia, el engaño e incluso el asesinato para ascender en las filas. Esta violencia inmoral, junto con el genio táctico del barón Harkonnen, hicieron del ejército de Harkonnen una fuerza a tener en cuenta. Su mayor logro fue el asedio de Arrakeen en el año 10.191 AG, cuando las tropas Harkonnen tomaron el control del planeta Arrakis. Mediante esta invasión, los Harkonnen casi aniquilaron a su enemigo, la casa Atreides, a la vez que se hicieron con el control de la especie Melange. En la batalla de Arrakis, vemos el verdadero alcance de la traición de los Harkonnen, ya que toman como rehén a la esposa del Dr. Yue y la torturan, obligándolo a traicionar a la casa Atreides. A pesar de ser una táctica repugnante, esta acción fue decisiva en la victoria del barón Harkonnen. Sin embargo, una fuerza que rivalizaría con los Harkonnen surgiría poco después, desde el propio planeta Arrakis. En el número 8 tenemos al ejército Fremen, liderado por Paul Atreides, que derrocó al barón Harkonnen. Los Fremen son los nativos del planeta Arrakis y fueron oprimidos durante muchos años por las fuerzas imperiales que cosechaban la especie en su planeta. Vivir en los implacables desiertos de Arrakis obligó a los Fremen a ser extremadamente resistentes para sobrevivir. Además, sus escaramuzas y guerrillas con los Harkonnen los convirtieron en expertos en el combate cuerpo a cuerpo. Pero todo eso palidece en comparación con el hecho de que los Fremen también aprendieron a montar gusanos de arena. Lo único que les faltaba para convertirse en un ejército de verdad era un general que los liderara en la batalla. Bajo el liderazgo de Paul, los Fremen se convirtieron en una fuerza imparable, arrasando el imperio en la yihad de Muad'Dib y doblegando al imperio a su voluntad en solo 12 años. Más adelante en este video echaremos un vistazo a las unidades militares de élite de Paul, pero en el número 7 tenemos un ejército menos convencional, los bailarines faciales Bene Tleilax. El universo de Dune puede volverse bastante extraño a veces, y los Tleilaxu son un gran ejemplo de ello. Son un grupo de humanos genéticamente modificados que viven en el planeta Tleilax. Los Tleilaxu son generalmente menospreciados por todo el universo debido a sus horribles prácticas, como obligar a las mujeres a convertirse en tanques de ajolotes. Sin embargo, su experiencia en ingeniería genética hace imposible que otras razas corten lazos con los Tleilaxu. Los danzarines faciales eran la clase guerrera de la Bene Tleilax y tenían la capacidad de copiar a la perfección la apariencia y personalidad de cualquier ser. Dada esta habilidad, la mayoría de los danzarines faciales operaban en las sombras como espías y asesinos en lugar de luchar como soldados normales. Lo que hizo a los danzarines faciales tan increíblemente poderosos fue la tecnología Ghola desarrollada por la Bene Tleilax. Como vimos cuando Escitel fue asesinado por Paul Atreides, los danzarines faciales pueden ser revividos eficazmente usando Gholas. Si bien poseían una amplia gama de habilidades especiales, la Bene Tleilax carecía de poder militar. Por ello, durante muchos años del reinado del dios emperador, intentaron aliarse con la número 6 de nuestra lista, la Bene Gesserit. Las Bene Gesserit son la primera de las 3 fuerzas militares compuestas exclusivamente por mujeres que analizaremos en este video. También conocidas como la Hermandad, las Bene Gesserit eran una orden religiosa con sede en un planeta llamado Casa Capitular. Lo que hace que las Bene Gesserit sean tan especiales es la amplia gama de habilidades que poseen. El entrenamiento de Prana Bindu que recibe permite a las Bene Gesserit controlar cada nervio y músculo de su cuerpo. También tienen control total sobre su química orgánica, lo que las hace inmunes a los venenos y capaces de retrasar el envejecimiento. Este estilo de combate cuerpo a cuerpo de la Bene Gesserit era conocido como el Camino Extraño, y muy pocos podían rivalizar con él. Uno de esos enemigos era el Sardaukar Imperial, al que consideramos el quinto ejército más poderoso del universo Dune. Los Sardaukar son básicamente la fuerza de combate de élite del emperador Padishah. Son tan temidos y renombrados que el objetivo de todas las unidades de combate era igualar su poder.
No había magia ni misterio tras la fuerza de los Sardaukar. Al igual que los Fremen, crecieron en un entorno implacable, donde casi la mitad de los Sardaukar moría antes de cumplir los 11 años. Los que sobrevivieron pasaron por un intenso entrenamiento en esgrima y espionaje, lo que les proporcionó la astucia de una Bene Gesserit y la habilidad técnica para rivalizar con un guerrero Fremen. En la cima de su poder, se decía que un Sardaukar era tan valioso en el campo de batalla como 10 soldados Landsraad, pero las unidades en el número 4 de nuestra lista, los maestros de la espada Guinas, eran consideradas incluso más valiosas que los Sardaukar. Numerosos guerreros de todo el universo viajan a la escuela Guinas para aprender esgrima. Entre ellos, solo los más hábiles reciben el título de maestro de la espada. La orden de los maestros de la espada Guinas probablemente comenzó con Nul Yored, el héroe de la yihad butleriana. Desde entonces, los maestros de la espada han ejercido influencia en todos los imperios del universo de Dune. Duncan Idaho fue tan valioso para el dios emperador y posteriormente para la Bene Gesserit que renació durante más de 5000 años a través de los Golas. Y esto nos lleva al tercer ejército más poderoso del universo de Dune, los Feydakin. Estos soldados formaban la fuerza guerrillera de élite de Paul Muad'Dib Atreides y demostraron su valía en numerosas ocasiones en el campo de batalla. También conocidos como los Comandos de la Muerte, los Fedaykin dominaban tanto la batalla que ni siquiera los Sardaukar eran rivales para ellos. Esto se debe a que, a diferencia de la mayoría de las demás unidades militares, los Fedaykin lucharon por su fe en Paul Muad'Dib. Le sirvieron primero en su victoria sobre la Casa Corrino y el ejército Harkonnen, y luego en la Segunda Yihad. Sin embargo, esta fortaleza más tarde demostraría ser la debilidad de los Fedaykin, ya que se desencantaron del Muad'Dib después de la Segunda Yihad. Incapaces de regresar a sus antiguas vidas, los poderosos Fedaykin finalmente se disolvieron, dejando atrás un legado que no duró más de 50 años. Con la transferencia del trono de Pablo Atreides a su hijo, Leto Atreides II, el equilibrio del poder militar también cambió. La caída de los Fedaykin ligó al dios emperador a crear nuevas fuerzas de élite. Los hablantes de peces son el segundo ejército más poderoso en la larga historia del universo Dune. Leto Atreides II los creó aprovechando más de 3000 años de selección genética, asegurándose de que estos fueran los guerreros más dotados por naturaleza que el mundo hubiera visto jamás. Los hablantes de peces eran un ejército compuesto exclusivamente por mujeres, ya que el dios emperador creía que los ejércitos masculinos eran depredadores y se volverían contra los civiles en tiempos de paz. Se les entrenó en el uso de una amplia gama de armas de combate, como cuchillos, garrotes, látigos y cuchillas. Además, algunas unidades se especializaron en armamento pesado, como rifles láser y granadas. Las hablantes de peces incluso tenían la opción de apoyar a su infantería con divisiones que operaban naves de vanguardia, ornitópteros y vehículos terrestres. Dado que ocupaban todos los niveles de la administración del dios emperador, muchas hablantes de peces también se dedicaban a ser espías y asesinas. Sin embargo, lo que realmente distingue a las hablantes de peces de todos los demás ejércitos que hemos visto hasta ahora es su longevidad. Durante más de 3 milenios, fueron la fuerza militar más eficaz que el mundo haya conocido. Y esto nos lleva al ejército más poderoso del universo Dune, las Honradas Matres. Esta fuerza, compuesta exclusivamente por mujeres, estaba compuesta por Bene Gesserit enviadas a colonizar el espacio inexplorado durante la dispersión y por hablantes de peces desplegadas allí durante el reinado del emperador Leto II. Tras la dispersión, estos exploradores perdieron contacto con las Bene Gesserit del antiguo imperio. Sus experiencias en el espacio exterior propiciaron una transformación cultural y las Honradas Matres comenzaron a desarrollar sus propias ambiciones políticas. Poco después de regresar al antiguo imperio, las Honradas Matres atacaron a las Bene Gesserit, iniciando la Guerra de la Hermandad. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre las Honradas Matres y las Bene Gesserit? Un punto clave era su enfoque del poder y el control. Mientras que las Bene Gesserit preferían usar la sutileza y el engaño, las Honradas Matres eran más agresivas y apuntaban a destruir o esclavizar a los poderosos que se les oponían. Las herramientas más efectivas que utilizaban las Honradas Matres era una forma de esclavitud sexual, donde un practicante podía controlar completamente a un hombre simplemente teniendo relaciones sexuales con él. Lo que hizo a las Honradas Matres aún más temibles fue su uso de el arma. Su uso de este dispositivo letal para aniquilar por completo el planeta Arrakis nos demuestra que las Honradas Matres no son una fuerza con la que se pueda jugar. Y con esto termina nuestra lista de las fuerzas militares más poderosas del universo Dune. ¿Estás de acuerdo con la clasificación? Comenta abajo y cuéntanos qué te parece. Gracias y nos vemos. Adiós.